Una actualidad geopolítica que evoluciona y ha evolucionado mucho en apenas unos minutos. Sabemos ya que el New START muere, el tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia no se va a reanudar, es la última hora que rescatamos y son las declaraciones por parte del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev. Y ahora, pues, ¿cuáles son las implicaciones? ¿En qué entorno nos vamos a mover? Pues esa es una de las cuestiones. Por otro lado, después de que se hayan cancelado las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump ha declarado que Yamenei debería estar preocupado. Y todo esto en un contexto en el que Rusia y Ucrania ya se han reunido en Abu Dhabi. 2 días de conversaciones. Hoy ha sido la primera jornada y estamos a la espera de qué va a ocurrir este jueves. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas, ¿qué tal estás? Encantado de estar con ustedes, José Manuel, gusto saludarlos. Si me lo permitís, voy a empezar con las últimas horas. Iba a plantear en la tertulia que qué iba a pasar si el New START expirase, pero ya parece que tenemos una confirmación, al menos por la parte de Rusia. Se deja morir el tratado nuclear. Por primera vez en más de 50 años no va a haber límites a las ojivas nucleares de las dos mayores potencias nucleares del mundo. José Manuel, una primera reacción. Bueno, pues voy a ser muy claro, me parece una malísima noticia, no porque nadie vaya a utilizar las armas nucleares en ningún conflicto, aunque tenemos bastantes conflictos, entre ellos uno muy grave que afecta a Europa, como es la guerra de Ucrania, pero a mí me parece que no tengamos un tratado que limitaba el uso de armas nucleares es una malísima noticia, sobre todo cuando vemos que en geopolítica, que en las relaciones internacionales se están suprimiendo las reglas. El derecho internacional parece que es un elemento secundario tanto para Rusia como para Estados Unidos. Y eso es nuevo porque Estados Unidos, de alguna manera, siempre se había sometido a esas reglas, aunque con flexibilidad. A mí me parece muy mala noticia. Me parece que en un ámbito en donde cada vez más hay una militarización de la vida social, de la vida económica, de las relaciones internacionales, en un mundo globalizado en donde las Naciones Unidas tienen un papel cada vez más secundario, me parece sinceramente una mala noticia. No es un desastre, no es que vayamos a pensar que inminentemente va a pasar algo muy grave, pero como noticia, sin lugar a dudas, muy mala. Mala noticia, efectivamente no porque ahora de repente una de estas dos potencias se vayan a dedicarse a lanzar armas a diestro y siniestro, sino porque bueno, existía un límite, un compromiso, un acuerdo que era relevante. El simbolismo también de los acuerdos tiene un peso fundamental, ¿no? Lo que implica en sí, más allá también de lo que es el propio tratado y sus detalles. Armando, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que ahora entramos en una espiral delicada a nivel de esta inestabilidad geopolítica que ya existe de per se? Bueno, coincido totalmente con José Manuel que hay una situación preocupante. Es un acuerdo que existe desde 1972 y que le permitía a las potencias, que el auditorio debe de conocer que tenemos más de 10.000 bombas nucleares y con poco más de 3.000 se puede destruir la humanidad como la conocemos. Hay un tema económico también muy relevante, que es el que está relacionado con que mantener, actualizar y cuidar las bombas nucleares es extremadamente caro. De hecho, Europa, varios países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, no se movieron hacia esa dirección precisamente por el altísimo costo que tiene el crear un armamento nuclear y mantenerlo activo, que obviamente con el tiempo va perdiendo sus capacidades
técnicas frente a otras tecnologías, y que el hecho que no exista este tratado compromete económica y políticamente a los actores. Yo creo que se está dando en un contexto de negociación con Rusia. A mí me da la impresión que Trump está utilizando también este tema para presionar a Rusia y sentarlos en la mesa de negociación, que parece ser que las negociaciones en el tema de Ucrania, que han ido discretas, menos llamativa, van avanzando por un camino muy positivo. Mi expectativa es que en poco tiempo vamos a ver nuevamente, cuando haya un poco más de certeza en estos acuerdos internacionales, un nuevo acuerdo entre Rusia y los Estados Unidos. Ya habían esbozado una propuesta en la famosa reunión de Alaska el año pasado, y hay interés, digamos, de ambas partes en lo económico, en lo geopolítico, por llegar a este punto de acuerdo. Vamos a esperar entonces que las condiciones sean favorables. Sí, también hay que confiar en una posible llamada telefónica directa entre Trump y Putin para evitar intermediarios terceros que puedan también encender un poco este caldo de cultivo que nos lleva a veces a esta fragilidad y a esta retórica bélica. Quizás en algún punto se llaman, acuerdan algo, se reúnen y todo queda en nada, pero desde luego sienta o nos devuelve a un precedente algo peligroso, ¿no? De hecho, ya se nos recuerda que desde los principios de los años 70 con Nixon y Brezhnev no habíamos tenido esta situación de estar sin acuerdo, lo cual preocupa. Y respecto a Irán y Estados Unidos, se han cancelado las conversaciones, un encuentro previsto principalmente en Estambul. Luego Irán solicitó cambiar el lugar a Omán. Estados Unidos dijo que no, e Irán ha dicho que no a extender la conversación más allá de lo que es el programa nuclear. No quería misiles balísticos en la conversación, no quería tampoco que se hablara de las protestas en Irán, ni tampoco de grupos terroristas. José Manuel, lo último que ha dicho Trump es que Yamenei debería estar preocupado en estos momentos. Tiene la flota naval, tiene al portaaviones el USS Abraham Lincoln preparado. ¿Esto nos hace pensar, por tanto, en una acción militar estadounidense? Yamenei, Irán debe estar muy preocupada y yo creo que todo el mundo. Antes decías que era mala noticia, esto también es una mala noticia porque mucho me temo que cualquier intervención militar en Irán, en vez de arreglar las cosas, puede empeorarlas. Hemos visto intervenciones militares en Irak, en Libia, en otros países, y no han servido para resolver las cosas, en Afganistán, sino que en algunas ocasiones lo que han provocado es más problemas que beneficios. Yo, desde luego, creo que tendrían que hacer un esfuerzo en buscar cauces de negociación. Ahí lo interesante sería que las Naciones Unidas tuviese un papel más destacado. Desde luego, yo no tengo ninguna simpatía por el régimen político de Irán. Es una teocracia, una dictadura cruel, en donde ha asesinado a miles de personas por manifestar su discrepancia con el régimen. Evidentemente que en Irán debe abrirse cauces que permitan el respeto a los derechos humanos o hacia una transición democrática, aunque eso es difícil que se pueda ver desde los parámetros occidentales, pero a mí me parece que es también una segunda mala noticia y me gustaría que desde luego en estas cosas las Naciones Unidas tuviese un papel más destacado. Es que parece que las Naciones Unidas pues han dejado de existir. Ahora Trump decide que hay que intervenir en Venezuela porque le interesa el petróleo, se interviene en Venezuela. Que hay que intervenir en Irán porque le satisface para los intereses y sus complicidades con Netanyahu, y se interviene en Irán.
Esto no puede ir de esta manera. La legalidad internacional, el derecho internacional se debe respetar. Ya digo, a mí el régimen de Irán es de los que menos me gustan. No tengo ninguna simpatía, pero evidentemente habrá que hacer las cosas de acuerdo con la legalidad internacional. Es más, el régimen de Irán debe ser condenado por toda la comunidad internacional porque ha masacrado a miles de ciudadanos de Irán que lo único que pedían es respeto a los derechos humanos y más libertades. Pues suscribo gran parte de eso porque efectivamente nada que atente contra los derechos humanos debe ser apoyado bajo ningún aspecto, y también comparto esa postura, José Manuel, de dónde está la ONU, ¿no? ¿Dónde está Naciones Unidas? ¿Por qué tiene un papel tan irrelevante con todo lo que está sucediendo a nivel mundial? Y es una pregunta que se hacen muchos, aunque a veces hemos intentado también darle respuesta, pero es una pregunta que sigue rondando. Armando, de nuevo, Trump ha dejado muy clara su amenaza en una entrevista, por cierto, a la NBC, que vamos conociendo también algunos de los titulares. Por tanto, ahora se nos abre este nuevo frente, una acción militar, un ataque directo nuevamente de Estados Unidos a Irán, algo incluso más peligroso que lo que pudimos ver el verano de 2025. Efectivamente, es un tema bastante preocupante. Uno, porque el otro fue un ataque, digamos, quirúrgico, de precisión, con un tipo de bomba específica para acabar con la producción de uranio enriquecido en un lugar específico. Sin embargo, las tensiones, aunque hay supuesta disposición al diálogo, se han venido incrementando, principalmente en semanas anteriores, que el régimen, aquellos que estaban protestando que hay ya movimientos para un cambio de régimen real y que el hijo del antiguo Shah de Irán ha estado también promoviendo una transición hacia un modelo más democrático, parecido al que le tocó vivir a su padre, más occidental, ha generado muchísimas tensiones internas. Y no podemos olvidar que se calculan más de 6,000 las personas que fueron acribilladas, asesinadas o ahorcadas en un periodo de una semana después de estas manifestaciones. Afortunadamente, la presión de Estados Unidos paró esas políticas, al menos de forma masiva. Yo estoy seguro que en esta teocracia sigue habiendo una persecución política grave a disidentes y a aquellos que tienen una visión diferente. Y que ahora el tema no nada más se evoca a lo que Estados Unidos considera que está más o menos resuelto, que es la producción de uranio, sino la producción armamentista de Irán. No olvidemos que la mayoría de los drones que han sido muy eficientes y muy efectivos por parte de Rusia contra Ucrania son drones iraníes. Y también hay desarrollo de misiles balísticos con la capacidad de mediano y mediano largo alcance. Y eso es una preocupación grave para los Estados Unidos, sobre todo porque representa una amenaza directa en su aliado tradicional, que es Israel. Entonces, están forzando que la negociación incluya, si no un cambio de régimen, sí bajar estos ataques a la población civil, esta persecución, y que entren, además de la producción de uranio enriquecido, otros temas como la producción militar y los misiles balísticos de mediano alcance. Es factible, es muy probable que Estados Unidos vuelva a utilizar la fuerza para asentar a estos actores a negociar, pero como bien comentaba mi compañero, la historia nos dice que en muchas ocasiones este tipo de acciones han llevado a conflictos largos, complejos, y que un nuevo ataque volvería a generar muchas tensiones con los países musulmanes dentro de la región. Entonces, un tema delicado y malas noticias también. Desde luego. Nos queda muy poco tiempo, aunque a mí me encantaría alargar esta tertulia, pero los tiempos a veces son limitados, así que os voy a dar 30 segundos a cada uno simplemente para una breve conclusión de lo que ha sido la primera jornada de conversaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Hay lugar a la esperanza, José Manuel?
Bueno, después de decir dos malas noticias, tenemos una un poco positiva, un poco buena. Sí. Ellos dicen que el diálogo ha sido productivo. Yo espero que el diálogo sea productivo y espero y deseo que Rusia acabe con esa invasión, que se llegue a un acuerdo de paz y que Ucrania tenga cabida en la Unión Europea, porque a Europa y a Rusia le interesa que haya distensión, que haya diálogo, y por este camino, ya llevamos 4 años y pico, no vamos a ningún lado. Espero que se abra paso esa, aunque soy escéptico, pero es Sí. una buena noticia. Bueno, no nos vamos a quitar eso, ¿no? Al menos algo para cerrar con esperanza la tertulia. Armando, nada, muy brevemente, ¿cuál es tu impresión? Muy optimista. Yo creo que vamos caminando hacia la dirección correcta. Yo creo que hay condiciones muy favorables. El diálogo se ha mantenido. Cada vez se tocan temas más sensibles. El tema que no le hubieran dado los recursos a Ucrania de estos 90.000 millones de euros que necesitaba, lo forza a sentarse en la mesa, y yo creo que muy pronto vamos a estar viendo una tregua o un final a este conflicto entre estas dos naciones. Ojalá tengamos pronto esa perspectiva. Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Hasta luego. Encantado.